Buenas, Jorge, esperando que todo vaya excelente por donde quiera que estés. Un gusto tenerte por acá. Me paso para analizar lo que fue tu roleplay de subiste a la plataforma 3, 2, 1, let's go. Vamos a por ahí. Hola, Máximo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, bien, vos, Bien, Máximo, todo bien. ¿Desde dónde me hablas, Máximo? de Argentina. De Argentina. Qué bueno, Máximo. ¿Qué tal las cosas por ahí? Bien, más o menos, pero bien, qué sé yo. Bueno, Máximo, bien. Mira, lo que menos quiero es hacerte perder el tiempo, Máximo. Te comento, la intención de esta llamada es poder asesorarte, darte una opción de salidas laborales y también ver en qué situación te encuentras y de qué forma te podemos ayudar, ¿te parece? Ok, Listo. Bueno, Jorge, para arrancar muy bien la vestimenta, te ultra mega felicito. Bien el fondo y en el cabello, creo que todo ordenado en ese sentido, nada que decirte. Creo que acá la actitud y la energía se puede mejorar un poco. Te noto un poquito con la actitud media apagada. No te digo que full apagada, pero sí mostrar un poquito más de actitud y más de personalidad. Obviamente depende con la persona en la que te encuentres el día de mañana. Si es más tímida la persona, no es necesario que vayas tan fuerte, pero sí mostrar un poquito más de presencia para marcar autoridad. Entonces acá como que te veo un poquito inseguro. Como, bueno, Jorge, mi intención es conocerte, un poquito más de actitud. Bueno, Jorge, entonces, para aprovechar el tiempo al máximo, me presento. Mi nombre es Jorge Alvarado, soy del equipo de Tino Mosu, mano derecha de Teo. Y bueno, mi intención acá es conocerte, ver primero que nada si te podemos ayudar. Y en el mejor de los casos, si vemos que te podemos ayudar y hacemos match, que te puedas sumar hoy día mismo con nosotros. ¿Te hace sentido? ¿Te suena justo? Excelente, de una. Nada, un poquito más de actitud y seguridad. Eso. Y también ver en qué situación te encuentras y de qué forma Bueno, te podemos ayudar, ¿te parece? ok, sí. Bueno, Máximo, está bien. Te paso a preguntar qué fue lo que más te llamó la atención para agendar esta llamada. Me llamó la atención lo de la conexión laboral, me gustó mucho y también lo de el dinero que se puede llegar a ganar con este tipo de trabajo y lo que engloba, digamos, el trabajo en sí, lo que contiene todo. O sea, lo que sería un trabajo remoto, eso que tiene ahí. Máximo, bien, 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 Máximo. Y te pregunto, ¿actualmente a qué te dedicas, Máximo? Yo trabajo en el campo con mi papá, hacemos mecánica de tractores, restauración, digamos, lo compramos mal, lo restauramos y lo revendemos. Y tenemos animales y él alquila el campo, básicamente. Sí. Máximo, entonces sería restauración de tractores, eso es a lo que se dedican. Me imagino que es la mayor salida de ingresos, ¿verdad? No sé si la mayor, pero es a la que más tiempo y esfuerzo le otorgamos, digamos. Ok, Máximo, cuando me dices el mayor tiempo, ¿cuántas horas es que trabajas ahí con tu papá? 6, 7 horas, algunas veces 8, pero no tantas. Pero ese sería. ¿Te molesta si tomo mate? No, no hay ningún problema, Máximo. Ok. Mejor. Bueno, Máximo, como me decías, entre 8 y 7 horas, ¿todos los días de la semana o cómo sería? No, todos los días no. Son lunes a viernes, a veces sábado también. No todos, pero algunos sí. O Ok, sea, por Máximo. ejemplo, 2 del mes son sábado, digamos. Ok, ok, Máximo. Y me imagino que ahorita actualmente solo a eso te dedicas, ¿verdad? Sí. Ok, Máximo. ¿Y qué fue lo que te llevó a buscar otras oportunidades laborales, otros ingresos? La verdad que no estoy muy conforme con lo que gano, digamos. Es poco y no me puedo ni comprar ropa o muy poco, es muy complicado vivir así. Ok, O sea, a mí mi viejo me da la comida, me da la casa, me da la luz. O sea, yo vivo con él, no falta nada, pero después yo no me puedo dar ningún gusto. O sea, muy poco. ok, ok, Máximo. ¿Y hace cuánto que trabajas con tu papá o de toda la vida que estás con él? Hace 7 años, de los 13 años que estoy con él. Ok, Máximo. ¿Y anteriormente habías buscado otras salidas laborales o habías intentado otro modelo de negocio o esta es la primera vez? No, por internet nunca nada intenté, pero sí estuve medio que pensando algunas maneras de generar más ingresos, eh, pero no se me dio. Se complica un poco, se necesita inversión y está muy difícil ahora. Ok, Máximo. Entonces, exactamente no lo pudiste hacer por temas de inversión que no tenías suficiente dinero. Sí, me quiero independizar, pero bueno, hace rato que no encuentro la manera porque, bueno, ya sabes, el dinero no alcanza. Un año y medio por ahí, pero me parece más que un año y medio. Independizar, exactamente. Bien, y te pregunto, ¿has venido intentando alguna cosa para poder independizarte, poder hacer eso? Más que todo, Bueno, eso ya se lo preguntaste, ¿no? independizarte. Sí, intentado, perdón, que no entendí. Sí, si habías intentado alguna forma Sí, ya le preguntaste eso. No, no sé por qué le preguntaste de nuevo lo mismo. O le preguntaste algo muy igual. Pero de bueno. poder generar ingresos. Más o menos rentable, pero no iba a ser muy fácil, digamos, tardar un tiempo, digamos, en poder alcanzar lo que necesito para poder independizarme. Y Pregunto, si tuviéramos que poner una meta de aquí a un mes, ¿cuánto necesitaría máximo para vivir como querés vivir, independizado y todo lo que quieres hacer? yo me mantendría muy tranquilamente y podría ahorrar un poco con unos $3.000 al mes, más o menos. Ok, Máximo, bien. Sí, eso. Ok, Máximo. Y te pregunto qué fue, por decir así, esa gota que rebasó el vaso que hizo que buscaras ya esa bien. Y Sí, mira, acá, a ver, yo entiendo lo que estás haciendo, es urgencia, ¿no? Vamos a hacer un poquito la tonalidad acá. Máximo como para vivir como querés vivir, independizado y todo lo que quieres hacer.
Yo me mantendría muy tranquilamente. Ok, Máximo, bien. Sí. Sí, mira, acá te diría, Jorge, algo que hay que tener en cuenta al momento de hacer las preguntas es la tonalidad. Y no solo en las preguntas, sino en toda la llamada. Y algo que yo siempre explico es algo que se llama rango en la tonalidad de la voz y cadencia. ¿Qué quiere decir rango? Yo tengo un rango muy amplio, un rango de que voy subiendo la voz y voy hablando más fuerte, más desde el diafragma, proyectando la voz y de repente voy bajando un poco la voz y hablo un poco más despacio y es normal que hable más despacio. ¿Te fijas? O sea, lo exageré para que me entiendas, para que veas la diferencia. Entre hablar más fuerte y hablar un poquito más despacio. Y por otro lado, el punto número dos, que es la cadencia. ¿Qué quiere decir la cadencia? La cadencia es el ritmo con el que hablo. ¿Qué tanto voy hablando voy hablando un poquito más rápido, de repente voy un poquito más lento y voy pausa y luego sigo hablando? Entonces, yo tengo que ir variando ese rango. De repente tengo que enfatizar, porque si voy a enfatizar en algo, hablo un poquito más arriba y luego, para terminar, voy bajando un poco. ¿Te fijas? Voy jugando con eso al momento de hablar. ¿Te fijas cómo hago una pausa ahí? Y eso hace que la conexión sea mucho más fluida, que la persona conecte mucho más conmigo, que me quiera escuchar, pero si yo tengo el mismo tono de voz todo el rato, bueno, Juan, ¿y qué fue lo que te trajo hasta acá, Juan? ¿Y por qué te gustaría generar esos ingresos? Y Juan, si estoy con ese mismo tono de voz, me voy a ver poco experimentado, no voy a comunicar bien mis ideas, la gente no me va a escuchar, al mismo tiempo no voy a generar confianza y la gente se va a aburrir. Entonces, súper importante ahí. Ahora, sacando eso, que eso es durante toda la llamada, ese tono de voz, tengo que ir practicándolo, ir variando. No te digo que lo exageres, porque si lo exageras se va a ver forzado y teatral. Pero sí darte cuenta de que tienes que ir, de repente ir mejorando eso un poco. Fíjate ahí cómo hice la pausa cuando hablé. Juego con eso yo también. Pero hay que ir mejorando esos detalles. Por otro lado, la tonalidad de las preguntas. Te noto la misma tonalidad en las preguntas todo el rato. Entonces acá hay que aprender a usar la tonalidad. Te voy a dar un ejemplo de 5 tonalidades que puedes usar en la cualificación para hacer preguntas. Porque la gente, cuando tú haces las preguntas, no solo te responde en el sentido de qué es lo que preguntas, sino cómo lo preguntas. Eso es más importante. Tú puedes hacer una muy buena pregunta, pero si lo haces con la tonalidad incorrecta, vas a obtener una mala respuesta. Entonces, hay 5 tonalidades que te voy a dar de ejemplo para que las uses dependiendo del tipo de pregunta que vas a hacer. Preguntas de situación actual. Como por ejemplo, ¿qué fue lo que te trajo hasta acá para generar una llamada con nosotros? O preguntas de iniciales, le vamos a llamar. Siempre esas preguntas tienen que ser con tono de curiosidad. Primer tono, tono de curiosidad. Si tienes un papel, anótalo, tono de curiosidad. ¿Cómo sería el tono de curiosidad? Lo voy a hacer en un tono plano para que lo veas. Tono como que no es correcto para que veas, para que aprendas a diferenciar de lo que es correcto. Un tono no correcto sería, Juan, bueno, me gustaría preguntarte qué te trajo hasta acá para agendar una llamada con nosotros, en qué te podemos ayudar. Eso es un tono plano que no subcomunica nada. Un tono correcto de curiosidad acá sería, Juan, creo que el mejor lugar para arrancar sería arrancar preguntándote qué fue lo que te trajo hasta acá para agendar una llamada con nosotros. Cuéntame. ¿Te fijas la diferencia? O sea, de curiosidad, el genuino interés por saber sobre la persona. Subcomunicarle curiosidad. Y ahí te va a querer responder. Ah, bueno, y cuando me dices eso, ¿a qué te refieres? Para entenderte mejor. Y me acerco un poco. ¿Y en qué sentido? ¿Y a qué te dedicas, por cierto, Juan? Si se puede saber. ¿Y te gusta lo que haces? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué es lo peor de ello? Cuéntame. Tono de curiosidad para conocer su situación actual. Otro tono te voy a dar. Tono de preocupación. Esto es para el dolor. Cuando estoy hablando sobre el dolor. En el dolor, si la persona, por ejemplo, en el dolor te habla como, no sé, de que no tiene tiempo para pasar con su familia, no sé, se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, Juan, ahí te puedo hacer una pregunta personal. ¿Sí? El hecho de no poder pasar tiempo con tu familia, ¿de qué otras cosas más te privas a hacer en el día a día por no tener tiempo, por ejemplo?
te fijas cómo bajo el tono, hago una pausa y voy bajando el tono más suave. ¿Por qué? Porque es empatía. De más fuerte a más suave. Y el hecho de no tener tiempo, Juan, ¿de qué, de qué te privas a hacer en el día a día por no tener tiempo? No sé si me puedo dar un ejemplo. No, lo estoy exagerando un poco para que veas la diferencia. No trates de forzarlo, hazlo por en práctica, pero no lo fuerces porque se va a ver raro y teatral. Entonces te doy un ejemplo ahí. Y eso va a hacer que la persona se abra. Tono 3, tono de confusión. Tono de confusión quiere decir, si la persona, por ejemplo, te dice algo, pero no se abre tanto en una pregunta, por ejemplo, te dice me siento estresado, me siento cansado, estoy un poquito frustrado, qué sé yo, pero no se abre tanto, no te dice el por qué está frustrado, simplemente te dice eso y ya está. Lo que puedes usar es un tono de confusión. No con el sentido de decir, de subcomunicar que no le crees lo que dice, sino con el sentido de que quieres que se explaye un poco mejor. Entonces, por ejemplo, si me dice alguien como, me siento estresado, qué sé yo, le digo, ¿estrés, Juan? ¿Estresado? Cuando me dices estrés, ¿qué quiere decir con estrés? Fijas como confusión, como que estoy confundido. No con el sentido de no te creo lo que me está diciendo, sino en el sentido de que quiero que te explayes mejor. ¿Ok? ¿Qué otro tono? Tono familiar, por ejemplo. Tono familiar, un buen tono, el familiar es el tono que haces en la apertura, que generas en la apertura. Por ejemplo, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Como si ya conocieses a la persona de antes. ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Te fijas? Como si ya conocieses a la persona de antes. Y por último, el tono juguetón. Tono juguetón quiere decir un poquito del sentido del humor. No todo el tiempo, no quiero ser un payaso, pero de repente en el cierre, sobre todo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si te ponen la objeción de tengo que hablarlo con mi pareja. Tú le dices, por ejemplo, te entiendo que quieras hablarlo con tu pareja, Juan, me parece bien. Ahora, ¿sabes cómo lo veo yo? ¿Sí? Por un lado, no quiero que te agarres con tu pareja en una pelea y termino durmiendo en el sofá hoy día o termino durmiendo en la calle. Le tiro una broma, me río un poquito y se va a reír la persona, porque a la gente le gusta su humor porque lo hace del buen sentido. Pero por otro lado, tampoco creo que te quedes exactamente igual como estás. Entonces, ¿te fijas? Entonces, justamente por eso lo tenemos que hacer. Eso es lo que va a hacer que las personas te crean lo que le dices y sea mucho más fuerte. Entonces, a empezar a practicar ya eso, para tenerlo en cuenta. Eso. Ok, Máximo. Y te pregunto qué fue, por decirte así, esa gota que rebasó el vaso que hizo que buscaras unidades ahora mismo. ¿Te fijas? Como que no me subcomunica nada la pregunta. Entonces, acá lo que yo haría antes de preguntarle eso, que es una pregunta de urgencia, está bien. Yo le digo, perfecto, acá en este momento, ¿y hace cuánto tiempo te viene dedicando a trabajar con tu papá en el campo? Por cierto, Juan, hace como 5 años. Ok, ¿y hace cuánto tiempo vienes con la idea de querer hacer una transición en tu vida? O sea, de querer hacer algo distinto. De querer empezar a dedicarte a los negocios digitales. Hace como 10 meses atrás, hace como 6 meses atrás. Ok, y te puedo hacer una pregunta personal. Eso, te puedo hacer una pregunta personal. ¿Qué quiere decir eso? Que le estoy subcomunicando. Que le voy a preguntar sobre algo íntimo y profundo. Por consecuencia y por congruencias, la respuesta del prospecto va a tender a ser más íntima y profunda y voy a tener una mejor respuesta. Sí, sí, dime. Bueno, sabiendo que llevas 10 años, lo exagero un poco, 10 años, o sea, trabajando ahí donde me dices que no te gusta lo que haces, no te alcanza el dinero, y hace 10 meses ya vienes con la idea de querer cambiar, de querer hacer algo distinto, me genera curiosidad saber qué pasará a día de hoy, después de todo ese tiempo, para que hayas dicho suficiente, suficiente. O sea, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo clic en ti? Como para que hayas tocado fondo y sea una prioridad tomar acción a día de hoy. Cuéntame. ¿Y qué es lo que va a generar eso, Jorge? Que te va a tener que dar una razón muy buena de por qué es importante para él tomar acción. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo justificación por su comportamiento. O sea, si llevas 10 años en ese trabajo que no te alcanza el dinero y que no te gusta, pero aún así te aguantaste 10 años, llevas 10 meses con la idea de querer cambiar y no has hecho un carajo, eso es una contradicción, porque si realmente quieres cambiar ya lo hubieses hecho, algo está pasando ahí. Pero después de todo ese tiempo, ahora repentinamente decides cambiar, algo tuvo que pasar. Y las personas quieren mantenerse consistentes y congruentes frente al resto. Entonces, cuando tú detectas una incongruencia o inconsistencia y le pides justificación sobre ese comportamiento, esa incongruencia en ese comportamiento, te va a tener que justificar con una muy buena razón. Y ahí por eso te va a dar una muy buena respuesta. Por eso es súper poderoso hacer eso. Entonces está mejor hacerlo de esa forma.
a tenerlo en cuenta. Ya no vamos ahí. He visto por la no es algo, esas cosas que no. Me parece excelente. Ahora te pregunto, si hubiera una oportunidad que te ayudara a poder generar esos $3,000 que te gustaría estar generando y la pudieras hacer, ¿tú la tomarías? Te pregunto cuánto tiempo más o menos estás dispuesta a seguir en esta situación en la que te... Y eso, esas preguntas evítalas. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a seguir en esta situación? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a de 10 meses si no tomas acción? Evita eso. Con lo que te enseñé recién, de pedirle justificación por su comportamiento, va a ser suficiente para generar urgencia. Lo demás es innecesario. encuentras Puedo actualmente. analizarme La situación se posterga, mal. Tiempo, nada. de independizarte ahora mismo por estar en esta situación. Gustaría hacerle algunas modificaciones a mi camioneta de a poco. El deseo me vengo un poquito más arriba. Juan, ¿y cuál sería, por ejemplo, esa meta? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? Cuéntame. Porque es de deseo, estoy hablando de solución. O cambiarla, Ok, que me gustaría hacer mucho para, y ok. bueno, empezar una vida nueva o distinta. Futuro. A 6 meses, un año, ¿cómo se sentiría Máximo? Por ahí va mejor. La tranquilidad, qué sé yo. Solo ahí para pasar a presentarte cómo es que nosotros podemos ayudarte. Me gustaría saber qué tres características, quieras tres características. Que, o más. Asociarle una meta numérica al deseo, eso es algo también importante. Después, Ahí te dice 2.000, 3.000, pero siempre tu pregunta de cuánto te gustaría generar, siempre asociarle un número. Bueno, te diría eso, Jorge, no quiero que avancemos en lo otro, porque quiero que me mejores esto primero. Porque siempre yo soy de arrancar bien con las bases, de construir bien las bases y luego empezar por el tejado. Entonces creo que puliendo estos detalles de la tonalidad, de cómo hago ciertas preguntas, de cuándo hago ciertas preguntas, vas a mejorar un montón. Tienes 7 días acá, Jorge, para practicar y mejorar estos detalles. Hoy día es martes 21 de abril. Mínimo, mínimo dejar hasta el próximo martes. Todos estos días practica, obviamente, si no, no tiene sentido. Practica idealmente todos los días esto que te estoy diciendo y luego vas a mandar el roleplay. Vas a mandar el roleplay. Y si sientes que en el siguiente roleplay hiciste bien la cualificación y la apertura, mandas la presentación y el cierre, obviamente. Pero quiero que nos enfoquemos en esto primero. Practica, practica y ya después de ese día del 21, después del próximo martes, perdón, lo mandas. No lo mandes antes porque no lo voy a revisar. Ahí ya, después de esos 7 días, lo puedes mandar cuando tú quieras, siempre por la plataforma. Te mando un saludo enorme, estamos en contacto.